Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Sí, te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a desarrollar la clase de hoy, la lección 6, que es una bolilla que continúa con la figura de la posesión que habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? Puntualmente en esta lección sexta vamos a ver los modos de adquirir la posesión. Bueno, pero antes de abocarnos un poco al desarrollo de los modos de adquisición de la posesión, a modo de ayuda a memoria o para refrescar la memoria, ¿quién me puede decir qué se entiende por posesión de acuerdo a nuestro Código Civil? El tener la tenencia real de una cosa. Volvieron a usar un término que no es el correcto, no es la tenencia, porque tenencia es otra figura. El Tener el poseedor de dominio de la cosa sería, doctor. Bueno, ¿y quién me puede más, en términos más precisos de cómo está conceptualizado nuestro Código Civil? En 1909, ¿quién puede leer? Para hacer un poquito de memoria. Te leo, doctor. Dale. Poseedor es quien tiene sobre una cosa el poder físico inherente al propietario o al titular de otro derecho real que lo confiera. Bueno, eso es el poder físico inherente al titular o de otro derecho real que lo confiera. Ese inherente al titular que habíamos dicho que era comportarse con relación a la cosa como lo haría el El propietario. titular. Bueno, El entonces, inquilino, por ejemplo. ¿cómo? El inquilino. El inquilino, sí. Ya vimos que en los casos de locación había dos poseedores, el inmediato y el inmediato. Bueno, esto es para hacer un poquito para refrescar un poquito la mente, la memoria, para, como se diría en términos futbolísticos, no entrar en frío en la cancha, ¿verdad? Entonces recordamos, posesión es o se le considera, mejor dicho, poseedor a quien tiene el poder físico sobre la cosa, inherente al Propietario. propietario de otro derecho real. Bueno, y ya que estamos en esta cuestión de recordar, ¿quién me puede decir cuáles eran los requisitos que decía Savigny eran necesarios para que haya posesión? El corpus y el animus. Claro, el corpus y el animus, pero no era un animus genérico, sino era un animus domini. ¿Y Jering qué decía? Jering. Que no todo poseedor tiene siempre la posibilidad física de disponer de la cosa. Por eso Exactamente. estaba en contra de lo que decía Sabino. Sí. Lo que él decía era que lo que había que replantearse era el concepto de corpus. El corpus debería entenderse no por el poder físico sobre la cosa, sino lo que habíamos dicho hace unos instantes, el de comportarse con relación a la cosa como lo haría el propietario, teniendo en consideración el valor económico del bien o de la cosa. Bueno, eso es lo que básicamente decía Jering, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos ya que hicimos esta ayuda a memoria de lo que se entiende por posesión, ahora bueno, vamos a entrar un poquito cuáles son los modos de adquirir la posesión. Bueno, ¿quién puede leer el artículo 1924? Te leo, doctor. Sí, adelante.
Puede adquirirse la posesión por actos entre vivos y por causa de muerte. Los primeros se clasifican en originarios y derivados. Bueno, este artículo es bastante claro, ¿verdad? Hay dos modos generales de adquirir la posesión: por acto entre vivos y por causas de muerte. Y los actos entre vivos vuelven a dividirse en posesión originaria y posesión derivada. Bueno, digamos que se entiende por posesión originaria aquella en la cual la eficacia en la adquisición de la posesión no depende de un acto de disposición realizado por un anterior poseedor, ya que en la realidad ese no existe o la cosa carece de dueño. Bueno, eso es lo que se entiende por posesión originaria. Entonces, la eficacia de la posesión entonces no depende del acto de disposición de un anterior poseedor, porque no existe o porque la cosa nunca tuvo dueño. Bueno, eso es lo que se entiende por posesión originaria. Bueno, ¿quién puede leer el artículo 1925? El artículo siguiente. Te leo, profesor. Sí, adelante. Se adquiere la posesión de una cosa cuando se obtenga el poder físico sobre ella. Pueden adquirir por aprehensión la posesión originaria quienes hubieran cumplido 14 años, como también toda persona capaz de discernimiento. Dichos extremos no serán necesarios cuando por acto de terceros se hubiere puesto una cosa bajo el poder de una persona, aunque fuere incapaz. Bueno, entonces, ese artículo 1925 hace referencia a la aprehensión como una modalidad originaria de adquirir la posesión sobre las cosas, ¿verdad? Y básicamente lo que establece son la edad, que son los de 14 años, que también ya vimos en la clase anterior. Obviamente, si es una persona física, tiene que tener discernimiento. Y lo principal, que la cosa que se apropia carezca de dueño. Bueno, ahora vamos a ver un poquito, retroceder al artículo 1901. ¿Quién puede leer el artículo 1901? Ahí nos hace el enunciado de las cosas que se puede adquirir por apropiación. Le leo, doctor. Sí, adelante. Artículo 1901. Son Sí. susceptibles de apropiación privada. A. Los peces de los ríos y lagos navegables, de acuerdo con las disposiciones de la legislación especial. B. Los enjambres de abejas que huyan de la colmena si el propietario de ellos no los reclamase inmediatamente. C. Las plantas que vegetan en las playas de los ríos o lagos navegables, así como las piedras, conchas u otras sustancias arrojadas por las aguas, siempre que ellas no presenten signos de un dominio anterior, observándose los reglamentos pertinentes, y de los tesoros abandonados, monedas, joyas y objetos preciosos que se encuentren sepultados o escondidos sin que haya indicios en quién sea su dueño, conforme a las disposiciones de este código. Bueno, en ese artículo 1901 nos hace entonces un enunciado de las cosas que se pueden adquirir por apropiación. Repetimos, es un modo originario de adquirir la posesión. Bueno, el primer inciso, el A, que nos refiere a los peces de los ríos y lagos navegables, ¿verdad? Obviamente, los peces de los ríos navegables carecen de dueño y son de propiedad, el que los quita, entonces adquiere la posesión de esos peces, de esos pescados, ¿verdad? En cuanto a la referencia acá de acuerdo a las disposiciones de las leyes especiales, acá hacemos mención
al periodo de veda, ¿verdad? Si bien está permitido la apropiación en los ríos navegables, está vedado en los periodos de veda, que creo que nos estamos acercando al periodo de veda. Yo creo que parece que, si mal no recuerdo, septiembre, octubre, por ahí va. Bueno, eso en cuanto al inciso A. Al inciso B, los enjambres de abeja que huyen de la colmena, si el propietario de ellos no los reclame, ¿verdad? Obviamente, si el propietario no reclama el enjambre, entonces las personas pueden apropiarse de ella. Bueno, obviamente en estos casos tiene que ser alguien que se dedique si me ayudan, ¿cómo se llama? A la apicultura. Apicultura, exactamente. Cualquiera no vaya a agarrar un enjambre de abeja, ¿verdad? Bueno, lo que sí podemos hacer, como valga como una especie de crítica, si se quiere, al término, si no lo reclamase inmediatamente, ¿verdad? Es un término bastante vago y genérico, ¿verdad? No hay una determinación precisa para que una persona pueda considerar el momento. Yo, por ejemplo, leyendo esto, yo creo que si al día siguiente no va a reclamar, se podría, ¿verdad? Bueno, pues soy yo, ¿verdad? A lo mejor otro piensa de manera diferente. Bueno, el enunciado C. Las plantas que vegetan en las playas, ríos o lagos navegables, piedras, conchas u otras sustancias arrojadas por las aguas, bueno, también son susceptibles de apropiación privada. Bueno, y acá valga la mención, siempre que ellas no presenten algún signo de dominio anterior, observándose los reglamentos anteriores pertinentes. Bueno, acá hacemos mención, en los casos de naufragio, les pregunto, ¿se puede adquirir o no por apropiación si voy a encontrar los restos de un naufragio en la playa? No, no se puede. No se puede. Obviamente se aplica, hay signos de vestigio anterior, ¿verdad? Por ejemplo, una maleta, uno puede presumir que la maleta salió, que es natural que esté en el agua, ¿verdad? Obviamente salió de algún... Bueno, de hecho, expresamente, el Código de Comercio prohíbe, no es susceptible. Bueno, valga como comentario, ¿verdad? Estamos haciendo el comentario de los incisos. Bueno, y el inciso D, que habla de los tesoros abandonados, monedas, joyas, objetos preciosos que se encuentren sepultados o escondidos sin que haya indicios de sus dueños, conforme a las disposiciones de este código. Bueno, siempre que no haya signos o vestigios de anterior propietario, entonces se puede adquirir por apropiación. Bueno, acá vamos a ver más adelante la figura del tesoro, ¿verdad? Pero me adelanto a decirle, por ejemplo, que no se considera tesoro si aquellos objetos que son encontrados en los cementerios o sepulcros, o si está bien determinado a quién pertenece el objeto encontrado. Entonces, eso no se considera tesoro. Bueno, aquí entonces hacemos el comentario respectivo de este artículo 1901 en sus diferentes enunciados y repetimos, son susceptibles entonces de apropiación privada y de acuerdo a la clasificación que vimos que referimos hace unos instantes, entra dentro de la categoría de modo originario de adquirir la posesión entre vivos. Bueno, entonces... ¿Profe? Sí. En caso de que caiga una maleta de un avión, por ejemplo, te explica también eso es lo del barco, ¿verdad? Se aplica, exactamente. Se aplica. Igualito, el mismo principio. Ok, gracias. Bueno, proseguimos entonces. Esta figura entra entonces en la categoría de modo originario. Vamos a ver entonces los modos derivados.
Bueno, al contrario de los originarios, los derivados son aquellos en los cuales la validez de la posesión o del acto depende de un acto de disposición del anterior poseedor. Se requiere que haya una concurrencia de voluntades del que transmite la posesión y del que adquiere la posesión. El ejemplo de este modo derivado de adquirir la posesión es la tradición. Es la tradición. Es el ejemplo típico de adquirir entonces la posesión derivada de una cosa. Bueno, ¿quién puede leer el artículo 1927? Adelante. Artículo 1927. La posesión se adquiere también por la tradición de la cosa. Habrá tradición cuando una de las partes entregare voluntariamente una cosa y la otra la recibiere del mismo modo. Bueno, entonces en eso consiste la tradición, en la entrega voluntaria de una cosa y la aceptación voluntaria de la otra persona. En eso consiste la tradición y es un ejemplo típico de los casos de posesión derivada. Derivada. Profe, Sí. por ejemplo, o sea, un ejemplo sería, yo por ejemplo le regalo unas vacas a mi novia, por ejemplo, ¿verdad? ¿Una qué? Una vaca. Sí. Eso sería, por ejemplo, ya, o sea, cuando yo le regalo ya no puedo más reclamar, sería, o sea, yo no puedo más reclamar a ella para que me pueda devolver el caballo, ¿verdad? Pero, ¿vaca o caballo era tu regalo? No, el de vaca. Vaca. Y, no, y si actúas de buena fe, no. Pero, por ejemplo, ¿Tener el sello o no? El sello de registro. Ahí sí. No quería hacer mención para no entrarnos en camisa de 11 balas, pero sí, la vaca es un animal registrable, igual que el caballo. Para simplificar nomás, regalarle a tu novia un libro. Entonces, le entregas el libro y ella acepta, entonces queda perfeccionada la tradición de la cosa. Ok, gracias, profe. Ya, perfecto. Bueno, el programa nos plantea la siguiente pregunta. ¿Es o no es la tradición un contrato? ¿Qué creen ustedes? ¿Es o no es un contrato? ¿Para mí qué es, profe? Yo creo que no. ¿Alguien más? Yo creo que sí. Podría ser verbal. Desde mi punto de vista no es. Un contrato verbal, profesor. Bueno, la doctrina lo conceptualiza como un acto jurídico bilateral que produce consecuencias jurídicas, pero formalmente no es un contrato. ¿Verdad? Aunque a mi criterio, por ejemplo, no estaría mal considerarlo también como un contrato, ¿verdad? Ya que desde el momento en que hay un consentimiento de ambas partes, entonces se perfecciona el acuerdo. Y un contrato no es más que eso, ¿verdad? Un acuerdo entre partes. Bueno, pero no nos vamos a complicar, ¿verdad? Repetimos entonces la posición doctrinaria. Es un acto jurídico bilateral que produce consecuencias jurídicas y no está sujeto a ninguna solemnidad especial. ¿A qué nos referimos con solemnidad especial? No hace falta hacerlo por escrito ni por escritura pública. Nos remitimos al ejemplo del libro que dimos hace unos instantes. Bueno. El programa también nos plantea la situación. ¿Es necesario la entrega material de la cosa para que se perfeccione la tradición? Y a continuación nos dice tradición simbólica.
Entonces, vamos a ver un poquito de qué se trata en primer lugar la tradición simbólica. Bueno, la tradición simbólica se da cuando no es necesario que se entregue personalmente la cosa objeto de la tradición a la otra persona. Basta con la indicación del lugar en que se encuentra. Un ejemplo típico de tradición simbólica son la entrega de mercaderías que se encuentran en un depósito o en un almacén. No hace falta que para que se perfeccione la tradición se entregue todas las mercaderías de una vez. Basta que se le entregue con la llave a la otra persona, entonces, para que quede perfeccionada la tradición. Por eso el nombre tradición simbólica. Bueno, entonces, yendo a la pregunta, ¿es necesario o no la entrega material? No es exigible para todos los casos, ¿no? Como el ejemplo que les acabo de señalar. Bueno, no sé si quedó claro esta cuestión. Sí, doctor. Bueno, perfecto. Bueno, también el programa nos pide la tradición de cosas muebles por medio de conocimientos o facturas. Bueno, eso básicamente se ajusta al ejemplo que acabamos de señalar, pero vamos a ver un poco porque esto está contemplado en el artículo. ¿Quién puede leer el 1929? ¿Te leo, doctor? Sí. La tradición de cosas muebles se entenderá hecha también por la entrega de los conocimientos, facturas o cartas de porte, en los términos dispuestos por la legislación que los rija, o cuando fueren remitidas por cuenta y orden de otros, toda vez que las personas que las remiten las entreguen al agente que deba transportarlas, y con tal que el comitente hubiese determinado o aprobado el modo de la remisión. Bueno. Antes de hacer un poco las explicaciones del artículo, les pregunto, ¿ustedes saben lo que son los conocimientos? Bueno, facturas sí saben. Las cartas de porte. A lo particular, no, profe. Bueno, pero pregunta a la clase, ¿saben los conocimientos, cartas de porte, saben qué son? Sí, el conocimiento carta de porte es el título de una mercadería, ya sea de importación, puede ser. Sí, son es el documento que acredita la titularidad de las mercaderías, ¿verdad? Cuando las mercaderías son transportadas por agua, se llama conocimientos. Fluvial. Cuando son transportadas por vía terrestre, hablamos de carta de porte. CRT, el famoso CRT. Sí. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Entonces, vamos al caso de los conocimientos. Mercaderías que están siendo transportadas por agua. No es necesario que se entregue todas las mercaderías a la otra persona para que se perfeccione la tradición. Con la entrega del conocimiento está entonces perfeccionado, ¿verdad? Sí, el documento está redactado en forma regular y se prestó el conocimiento para que se proceda de esa manera, ¿no? Eso es lo que básicamente señala este artículo, que sería un ejemplo también de tradición simbólica que vimos anteriormente. Bueno, consulta sobre este punto. Permiso, profesor. Sí. Eso sería igual a la nota de remisión cuando uno compra mercaderías, por ejemplo. Sí, es lo mismo. Yo les pregunté nomás. En realidad, el artículo que se leyó dice 3 documentos, 3 instrumentos: el conocimiento, carta de porte y facturas. Yo no les dije nomás la factura porque asumo que ustedes saben lo que se entiende por facturas, ¿verdad?
Sí, para comprender mejor nomás, profe, si es similar o es igual a eso. Igual, la misma, lo mismo. Gracias, profesor. Dale, perfecto. Si no hay alguna otra consulta sobre este tema, pasamos al siguiente punto de la bolilla. Bueno, pasamos entonces. El programa, la bolilla nos pide tradición de instrumentos de crédito y de cosas futuras. Bueno, ¿quién puede leer el artículo 1930 que hace referencia a las cosas futuras? Te leo, profesor. Adelante. Si se tratara de cosas muebles que deben separarse de los inmuebles, como arena, piedras, maderas o frutos pendientes, la tradición se reputará hecha de la misma extracción efectuada con permiso al poseedor del inmueble. Bueno, esto es para el caso de que el poseedor del inmueble da la autorización para la extracción entonces de piedras, maderas o frutos pendientes, ¿verdad? Entonces, con la primera extracción, entonces se reputará o se considerará perfeccionada la tradición. Bueno, estos son los casos de cosas futuras. Y los instrumentos de crédito, ¿quién puede leer el 1935? Leo, profe. Sí. La posición fundada en el título comprende solo la extensión del título, sin perjuicio de las agregaciones que por otras causas hubiese hecho el poseedor. Bueno, esto básicamente lo que dice es que en primer lugar se puede ser poseedor de un instrumento de crédito y la posesión esté determinada de acuerdo a la literalidad del documento, lo que está consignado en el documento, sin posibilidad de ninguna agregación. Eso es lo que básicamente entonces señala este artículo en referencia a los instrumentos de crédito. Famoso caso del pagaré. ¿Ustedes saben cómo se puede emitir un pagaré? Entonces, En tres formas se puede emitir: al portador, a la orden o en forma nominativa. Al portador, cuando no tiene ningún nombre de a quién se va a pagar. A la orden es la que permite el endoso, ¿verdad? Y nominativa, donde está expresamente consignado quién es el acreedor. Bueno, obviamente, en los casos de pagaré al portador, si vos sos acreedor de una persona determinada en virtud a un pagaré al portador, la entrega de ese pagaré convierte al que recibe el pagaré en acreedor del deudor. ¿Se entiende? ¿Podrías repetir otra vez, profe? Por favor. ¿Qué querés que te repita? No, el pagaré. Las tres formas de remitir el pagaré. Bueno, al portador, a la orden y en forma nominativa. No quiero. Ustedes van a ver con profundidad en mercantil. No se preocupen por eso. Estamos nomás al ejemplo, ¿verdad? Si es al portador, ¿qué pasa? Si es al portador, vamos a suponer que vos tenés un pagaré al portador. Le entregas a tu hermano y tu hermano se convierte en el acreedor, sin ninguna necesidad de formalidad. Bueno, ese es para el caso del instrumento de crédito, que el pagaré es un instrumento de crédito al portador. Bueno, si es a la orden, acá vamos al caso que dijo la compañera. Si es a la orden, también ese pagaré puede ser objeto de tradición mediante el endoso. Se le endosa a favor de la persona, que en esos casos entonces se va a convertir en el acreedor. ¿Ya? ¿Se entiende?
Profe, Sí. ¿qué sería el endoso? El endoso. Sí. Bueno, vamos siempre al ejemplo del pagaré. Es un pagaré emitido a la orden. Vos sos Gonzalo, ¿verdad? Así es. Sí, bueno. El pagaré dice, pagaré a Gonzalo la suma de tanto, tal fecha, tal cosa. Es un pagaré emitido a la orden. ¿Qué quiere decir eso? Que vos, Gonzalo, atrás del pagaré puedes decir endoso a favor de, no sé, de Carlos. Entonces, el acreedor está sustituido. En vez de Gonzalo, es Carlos. Eso quiere decir el endoso. ¿Sería una sesión de crédito eso, profesor? Sería una sesión. La verdad que el endoso no es tanto aplicable a los pagarés, ¿verdad? Pero como estamos con el ejemplo del pagaré nomás, porque es un instrumento de crédito, el endoso en realidad es más aplicable al cheque. Que es un instrumento de crédito. Cuando decimos son instrumentos de crédito, quiere decir que es negociable. Vos podés ser acreedor, por ejemplo, de una persona que te firmó un cheque o un pagaré por 100 millones, ¿verdad? Todavía no venció la fecha. Le falta 2 meses todavía para que vos le puedas reclamar, pero vos estás necesitando urgentemente plata. Entonces vos negociás ese pagaré y vendés nuevamente ese pagaré. Obviamente el que te va a comprar no te va a comprar por los 100, te va a comprar por 95, ¿verdad? Pero vos ya tenés los 95 en tu bolsillo. Bueno, a eso nos referimos con instrumentos de crédito. Son instrumentos que son, como su nombre lo indica, permiten ser negociados. Profe, una consulta. Sí. Los pagarés sin fecha. Sí. O sea, viste que hay pagaré volando sin fecha. Sí, casi todos. Casi todos, ¿verdad? Entonces, en el caso que tenga fecha, ¿cuánto tiempo dura? O sea, ¿cuánto es el tiempo de permanencia del acreedor en su poder? Bueno, el pagaré prescribe a los 4 años. Automáticamente. Sí. Ya. O sea, no es automáticamente. Se tiene que hacer vía judicial. Ya. Pero en la práctica, los pagarés que no tienen fecha para iniciar el cobro por la vía judicial rellenan, ponen una fecha para que no sea los 4 años, ¿verdad? Por lo general ponen 3 años y medio y me van a decir, ¿y por qué? Y porque quieren para cobrar más interés. Ya, perfecto. Pero eso es demostrarle con un tema del bolígrafo, ¿verdad? El tema ese del bolígrafo, ¿o no? Vos podés anular un pagaré si se demuestra que fue cambiada la fecha o fue colocada otro día la fecha. Se adulteró la fecha. Claro, Y claro. podés alegar. Lo que pasa es que, bueno, ya hay jurisprudencia. Por ejemplo, muchas veces se puede presentar también, no tiene fecha de vencimiento, ¿verdad? Quiere decir que en cualquier momento se te puede ejecutar. Ese es otro, por eso no es tan recomendable también, ¿verdad? Porque en cualquier momento tu acreedor te puede iniciar la acción. En cambio, si vos decís, voy a pagarte en 3 años, estás tranquilo que en 3 años tenés que cumplir. Pero si firmas sin fecha de vencimiento, en cualquier momento te pueden reclamar vía judicial. Y se considera, cuando se presentan documentos, en estos casos los pagarés sin fecha de vencimiento, se considera que al ser a la vista, vencen a la fecha de la presentación dentro del juicio. Ya. Pero Gracias, no profe. estamos yendo por las ramas, no estamos yendo para otro lado, ¿verdad? Bueno, hacíamos nomás el ejemplo del pagaré a los efectos de graficar un poco entonces la posesión de instrumentos de crédito. Cuando es al portador, la simple entrega perfecciona la tradición. Y en los casos que sea a la orden, los instrumentos de crédito necesita el endoso del poseedor. Bueno, y finalmente tenemos el caso de tradición sin desplazamiento. Tradición sin desplazamiento. Bueno,
Esto se da, por ejemplo, o es mejor dicho, una situación especial, ¿verdad? Ya que lo normal en los casos de tradición es el procedimiento a los cuales estuvimos haciendo referencia. Bueno, la tradición sin desplazamiento es, como habíamos señalado, una situación especial. En realidad, como su nombre lo indica, no hay un desplazamiento material del objeto de la tradición. Un ejemplo, el inquilino que compra la casa alquilada. Ahí no hay un desplazamiento, sino se cambió nomás su carácter de poseedor, ¿verdad? Ya se convierte en propietario. Ese es un ejemplo entonces de tradición sin desplazamiento. Bueno, esta situación, la tradición sin desplazamiento, está prevista en el 1934. ¿Quién puede leer este artículo? Yo, profe, puedo leer. Adelante. Artículo 1934. No es necesaria la tradición material de la cosa, sea mueble o inmueble, para adquirir la posesión cuando la cosa es tenida a nombre del propietario y éste, por un acto jurídico, transfiere el dominio de ella a que la poseía a su nombre, al que la poseía a su nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario principia a poseerla a nombre de otro. Bueno, perfecto. Y es el caso que acabamos de señalar. El caso del inquilino que le compra a la persona que le alquilaba. Entonces él se dejó de ser inquilino y se convirtió en propietario. Pero él nunca salió del lugar, siempre estuvo en el inmueble. Bueno, y con eso entonces concluimos esta lección sexta, que nos refiere a los modos de adquirir la posesión. Repetimos, la clasificación general, acto entre vivos y por causa de muerte. Y ya vimos la división de los actos entre vivos otra vez en originarios y derivados. Bueno, no hay ninguna consulta con relación a esta bolilla, ¿verdad? Aparte de las que ya evacuamos. No, doctor. Bueno, perfecto. Bueno, les quiero dar, si pueden anotar, fechas de clases presenciales que vamos a tener. Van a ser el 28 de septiembre, 19 de octubre y 16 de noviembre, en principio, ¿verdad? No se preocupen que yo en el tablón voy a alzar estas fechas. Permiso, profe. Repito otra vez. 28 de septiembre, 19 de octubre, 16 de noviembre. Fechas tentativas entonces para clases presenciales. Siempre miércoles. ¿El horario sería a las 6? Las 6. Bueno. Perfecto. Si no hay ninguna consulta, entonces nos conectamos nuevamente el lunes. Gracias, doctor. Gracias, profesor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Excelente la clase. Gracias, doctor. Hasta el próximo miércoles.